Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa del día de hoy, 31 de enero. Se acabó el mes de enero. Con esta Santa Misa iniciamos el último día del mes de enero, cuando son las 8 de la mañana, hora de Venezuela, para que usted pueda participar de la Santa Misa del estreno. No más sale la palabra, no más sale la comida calientica. Sintonízanos de acuerdo a la hora de tu país. Estamos transmitiendo 8 de la mañana, hora de Venezuela, a través de YouTube, para que usted pueda participar de los estrenos de la Santa Misa. No te lo pierdes. Antes de comenzar el día, antes de comenzar tus tareas, comencemos con buen pie, comencemos la Santa Eucaristía, comencemos el día con Dios. En este día 31 quiero ofrecer esta Santa Misa por las intenciones que ustedes colocan en los comentarios. De manera especial, oramos en este día por el eterno descanso de Agustín Amaya, Luis Humberto Ortega, Gonzalo Nieves Amparo, por la salud de Rosario Chacarito, por la salud de Mario Esquer Hurtado, por la salud de Manuel Sarina, por la recuperación de Jorge Isaac, por la sanación de Lucila Guerrero, por la familia Higuita Mejías. Oramos a Dios por cada una de esas intenciones que usted está colocando en este momento en los comentarios. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por nuestros familiares difuntos, por los enfermos de nuestro hogar. Hoy domingo, Día del Señor, les invito a iniciar este día en el nombre de Dios, con la Santa Eucaristía. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Reúnenos entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos pecadores. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de nuestras faltas. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volvernos a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, en este día la palabra de Dios en la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, nos muestra el temor que el pueblo le agarró a Dios. El pueblo empezó a decir: queremos hablar con Dios, queremos hablar con Dios, queremos hablar con Dios. Y Dios dijo: ¿quieren hablar conmigo? Fue y se manifestó. Y se manifestó a través de fuego, de relámpagos, de rayos, de centellas, y el pueblo se asustó. Y por allá habían unos que estaban tocando un cerro, el cerro donde Dios estaba saludando, estaba viniendo, y murieron, quemados, tostados quedaron. Y el pueblo agarró miedo, dijo: no, ya no queremos ver a Dios así. Que Dios nos envíe a alguien que nos hable. Que Dios nos mande a alguien, pero no queremos ver más a Dios, ¿no es que nos da miedo? Y entonces Dios les envió los profetas. Y los profetas son los que hablan en nombre de Dios. Y son los que guían al pueblo hacia Dios. Por eso estamos los sacerdotes, por eso estamos los diáconos, están los predicadores, los evangelizadores, que van a llevar al pueblo hacia Dios. Que van a agarrar la palabra y se la van a enseñar al pueblo para que el pueblo haga caso. Miren cómo el libro del Deuteronomio lo enseña. Oído al tambor. Deuteronomio 18:15. Vamos a buscarlo ahí en la casa. Vamos a buscarlo en la Biblia. Oigan. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Esto es lo que pide el Señor su Dios esto es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. Mire, no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego
pues no queremos morir. El pueblo le pidió a Dios un profeta. Le pidió a Dios a una persona que pudiera hablar con él, que pudiera hablar la palabra que Dios le mandaba al pueblo, que fuera un canal, que fuera un puente, que fuera una ayuda, un traductor, una persona que estuviera al frente. Por eso Hebreos capítulo 5 dice, el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres y puesto al servicio de Dios. Y él es el que va a pasar la información, es el que va a pasar la palabra de Dios, es el que va a hablar lo referente a Dios y a los hombres. Esa es la misión del sacerdote. Por eso están los profetas, porque el pueblo sintió miedo, porque el pueblo se acobardó, claro, estaban muriendo, el fuego los asustó y entonces pidieron un profeta. Oigan, el Señor me respondió, esto es lo que han dicho, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. El profeta debe ser una persona, un hombre como todos, que tiene defectos, que tiene pecados, que tiene malas costumbres, que se porta mal, que no todo el tiempo se porta bien, que sufre, que llora, que tiene hambre. Por eso dice un profeta como tú. Nosotros a veces nos hacemos una idea y decimos, el sacerdote no puede cometer un error, el sacerdote no puede, la palabra de Dios dice, al sacerdote lo tendrán por santo. No enseña que sea un santo. Y Hebreos dice 5 que el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres. Y por eso dice la palabra de Dios, un hombre como tú, con hambre, con sed, con que llora, que sufre, que se alimenta, que tiene defectos, que tiene debilidades. Pero ¿cuál es la misión del profeta? ¿Cuál es? Oiga, yo haré surgir en medio de tus hermanos a un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. El profeta debe hablar lo que Dios manda. El sacerdote debe hablar la palabra de Dios. El sacerdote debe hablar la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, debe guiar al pueblo con la palabra de Dios. Hace unos días les decía en el Evangelio del día y hoy se lo repito. Miren, hay mucha gente que me dice, Padre, háblenos de este tema, háblenos de este tema, háblenos de este tema, háblenos de esto, háblenos de aquello. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted de aquello? Oye, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero queremos saber su opinión. Mi opinión no importa. Importa la palabra de Dios y el profeta debe hablar de la palabra de Dios. Por eso cada vez que voy a comenzar a predicar, cada vez que voy a comenzar a evangelizar, cada vez que yo voy a comenzar a llevar una reflexión, invoco al Espíritu Santo y siempre le digo, estamos leyendo Deuteronomio 18:15, la cita bíblica que estamos leyendo. Porque mi misión como profeta es la llevar la palabra de Dios. Y si yo me pongo aquí a hablar pamplinadas, pistoladas, me pongo a hablar de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, Dios me va a pedir cuenta y ustedes lo van a ver. Al profeta le toca hablar de la palabra de Dios. Padre, pero es que hay sacerdotes que hacen dormir. Yo conozco un sacerdote que echa cuentos y me gusta. El sacerdote no es ningún cuentero. Yo conozco un sacerdote que echa chistes, puro chiste, la homilía es puro chiste. El sacerdote no es ningún cómico, ningún payaso. El sacerdote está para predicar la palabra de Dios. Ese es el profeta. Oye, escúchelo de nuevo. Yo haré surgir en medio de ustedes un hermano, un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. El profeta está para hablar la palabra de Dios. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea que no solamente es para mí un compromiso y no es solamente para mí una misión y no solamente para mí el alado de orejas, que debo predicar la palabra de Dios, sino también para ustedes
el que no escuche las palabras que mande yo a través del profeta, Dios le va a pedir cuentas. ¿Cuántas veces no les he dicho yo que hay que confesarse? San Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan sin perdonar. Y mucha gente que escucha esta palabra no le confiesa. ¿Cómo la ve? ¿Cuántas veces le he dicho San Mateo 19, del 9 en adelante, que hay que casarse por la iglesia, que no hay que vivir amancebado en concubinato, que no hay que vivir en unión libre, en adulterio, que no hay que vivir en fornicación? Les he predicado con la palabra de Dios y mucha gente no está haciendo caso. ¿Cuántas veces no le he dicho que San Juan 6:54 dice que para tener vida eterna oigan bien, hay que comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y muchos niños y jóvenes no han hecho la primera comunión. El Señor le va a pedir cuenta porque yo se los he dicho, porque yo se lo he repetido. ¿En cuántas ocasiones no le he enseñado yo a los falsos profetas, a los hermanos evangélicos, con la palabra de Dios, con cita bíblica, con capítulos y versículos? Por ejemplo, que el bautismo sí es para los niños. Hechos 2:39, la promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. Mateo 28:19 en adelante, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. El bautismo es para todos los pueblos. Hechos 16:32, se bautizó el carcelero y toda su familia. Y se los he explicado con la palabra de Dios. Y no quieren hacer caso, ni los evangélicos, ni los católicos que han dejado de bautizar a sus niños. Cuando el sacerdote, el profeta hable con la palabra de Dios, el pueblo debe hacer caso. Y si no hace caso, yo le pediré cuentas, dice Dios. Por eso es que les predico con capítulos y con versículos. ¿En cuántas ocasiones? Romanos capítulo 1, versículo 26. Les he explicado que el homosexualismo y el lesbianismo, Dios no lo quiere. Según su palabra, no está permitido y no está bien. Y mucha gente no hace caso. Y así les he predicado y les he evangelizado con Gálatas 5:19, que los borrachos, que los chismosos, que los avaros, que los idólatras, que los brujos no van para el cielo. Y mucha gente, aunque se les predique, le entra por un oído y le sale por otro. Oigan de nuevo. El Señor me respondió, está bien lo que has dicho. Yo haré surgir de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él te dirá lo que yo mande. Por eso es que le predico con capítulos y versículos. Porque yo, si soy profeta de Dios, debo predicar lo que Dios mande. No me crea a mí. Póngase bravo conmigo. Pero créale a la palabra de Dios. Pero oído al tambor lo que viene. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y a ti, y a tú también, Dios le va a pedir cuentas. Y a usted también. Porque no has querido hacer caso a la palabra de Dios. Miren, yo los invito a todos, los invito y no me cansaré de invitarlos. Estamos transmitiendo la Santa Misa. Todos los días, llueve, truene, relampaguee. En Venezuela a las 8 de la mañana. En tu país no sé qué hora será, pero en Venezuela son las 8 de la mañana. A lo mejor son las 5 de la mañana, las 4, las 6, no sé qué horas son. Y los he invitado a todos a participar del estreno de la Santa Misa. Y mucha gente dice, la misa para después, la misa para más tarde. Oye, estamos viviendo en estreno, calientico, la comida recién salida y aún así ni siquiera queremos oírlo. No solamente eso, les he dicho, mucha gente no está participando de la Santa Misa y muchos católicos están dejando de ir a la misa. ¿Qué le cuesta a usted compartirla? Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Comparta la Santa Misa. Créese un grupo de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y comparta la Santa Misa para que la gente la escuche. Yo les estoy hablando con la palabra de Dios. El profeta debe hablar con la palabra de Dios, no con cuentos, no con fábula, no con historia. Pero el pueblo que no escuche,
Dios le va a pedir cuenta. O sea, que si a mí me aplican el ácido, a usted también. Que si a mí me castigan, a usted también. Que si Dios me pide cuenta, hoy le podré decir, Señor, yo le prediqué al pueblo con la palabra de Dios. Y el pueblo le puso bravo. Decían que yo peleaba con el evangélico. Decía que yo hablaba muy duro, que yo le daba martillazo, que yo le tiraba piedra, que yo los trataba mal. Le prediqué con la palabra de Dios. Peor era Dios, que cuando se apareció, acabó con la vida, destruyó a las personas que se acercaron por allá al cerro. Era con fuego y el pueblo le cogió miedo, le agarró miedo a Dios. ¿Cómo será? Nos gusta que nos coloquen pañitos de agua tibia, pero no nos gusta que nos curen con la palabra de Dios. Y eso está mal. Yo le pediré cuentas a la persona que no escuche la palabra de Dios. A quien no escuche las palabras que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Miren lo que viene. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, al profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, se da cuenta que yo tengo un compromiso. Y es predicar la palabra de Dios. Y si yo me pongo a hablar cosas como sacerdote, como profeta, que Dios no ha mandado, por eso hay gente que me sigue y me dice, usted tiene que hablar de esto, usted tiene que hablar de aquello. Mi misión es hablar de la palabra de Dios. Y punto, le guste o no. Porque si yo hablo cosas que Dios no me ha mandado, ay, ay, ay. Si yo predico y no es con la palabra de Dios que Dios me ha mandado, por eso usted es profeta en su casa. Usted es profeta en su familia y en su hogar. Y si usted le habla a sus hijos y los corrige y no es con la palabra de Dios. Y si usted le habla a su esposo y lo corrige y no es con la palabra de Dios. Y si usted le habla a su esposa y la corrige y no es con la palabra de Dios. Porque cuando usted fue bautizado, recuerde que el sacerdote le colocó una aceitica y dijo, el aceitico que le colocó en el bautismo, le dijo, para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y la familia respondió, amén. Tú eres profeta y debes predicar y debes corregir y debes exhortar con la palabra de Dios. Por eso es que en tu familia no funciona la corrección. Por eso es que en tu hogar no funciona la corrección. Si habla y no es lo que yo le haya mandado o habla en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Será reo de muerte. Será reo de muerte. Entonces sí hay un castigo para el profeta que no predique la palabra de Dios. Y termino con San Pablo. San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 32 enseña que él no se casó y que como hombre no casado se dedicó a las cosas del Señor. Oigan, ¿por qué los sacerdotes no se casan? ¿Es que a los sacerdotes no les gustan las mujeres? ¿Es que los sacerdotes van en contra del plan de Dios? ¿Es que los curas? 1 Corintios 7:32. Óigalo, óigalo. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones, vivieran libres, vivieran tranquilos. El hombre soltero, como yo, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. ¿Cuál es mi preocupación? Hacer la Santa Misa, hacer el Evangelio del día, ir a las comunidades, atenderlas, confesar, bautizar. Las cosas del Señor, la oración, la lectura de la palabra. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor. San Pablo dice, un estilo de vida, una forma de vivir es soltero. Yo vivo así. ¿Usted imagina que estuviera el padre Marco casado? ¿Cuándo la mujer me va a dejar hacer misas? ¿Cuándo me va a dejar grabar el evangelio? ¿Cuándo me va a dejar confesar? ¿Cuándo me va a dejar la vida en paz? Siempre haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Porque las mujeres son bien mandonas. Yo tengo 3 hermanas y tengo mamá. Y ocupan a los esposos. Y ocupan a mi papá. Y a mí nadie me ocupa, nadie me manda. El hombre que es soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Por eso puedo evangelizar, por eso puedo predicar con calma.
Hay predicadores que están casados y pueden hacerlo, sí, pero yo lo hago a tiempo completo. Ellos no. Porque tienen su compromiso, tienen que hacer sus cosas. Yo tengo que predicar. Por eso siempre le digo, llueve, truene, relampaguee, le voy a predicar. Oiga, en cambio el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradar a su esposa. Y por eso tiene el corazón dividido. Se preocupa de las cosas de esta vida, del mercado, de la comida, del carro, de los líderes, de los impuestos. Se preocupa de comprar las cosas a la mujer, de atenderla. Se preocupa de complacerla, de darle cariño. Se preocupa de los hijos. El sacerdote no. El sacerdote se preocupa de las cosas del Señor. El que está soltero. Y si usted está soltero y quiere ser sacerdote, hágalo. Ahorita que está soltero. Lo puedes hacer. Y si está soltero y está sirviendo al Señor, no ande buscando por ahí. No ande buscando problemas, no ande buscando mujer, porque después de que te cases, no podrás. Oigan, en la misma forma la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden decir dedicar a Él en cuerpo y alma. Y las mujeres también. Por eso dentro de la iglesia hay mujeres y las mujeres están sirviendo al Señor como religiosas, como monjas, como misioneras entregadas al Señor y no se casan y son solteras. Y se preocupan de las cosas del Señor. La palabra de Dios nos enseña que es un estilo de vida el vivir en celibato, en castidad, el vivir sin esposa, sin mujer, sin esposo, sin marido. Las mujeres. Oye, esto nos lo enseña la palabra de Dios. Y así el profeta se puede dedicar al estudio de la palabra de Dios. Al estudio de las cosas de Dios, sin quien le reclame, sin quien le moleste, sin quien le diga esto, aquello, sin dar explicaciones. Por eso, ustedes y yo veremos que el ministerio sacerdotal va dentro del celibato, del no casarse, del no contraer matrimonio. ¿Para qué? Para que nosotros, los sacerdotes, nos dediquemos a la profecía, a la palabra de Dios, de tiempo completo. Oren por nosotros para que la palabra de Dios la podamos llevar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, en el día del Señor, como comunidad orante, supliquemos a Dios Padre, que siempre está atento a nuestras súplicas. Oremos a Dios para que la Iglesia unida por el Espíritu pueda difundir ampliamente su confianza en Jesús, en quien cree y espera con un testimonio auténtico. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que en el mundo entero, en nuestros países, todos los pastores de la Iglesia se mantengan firmes en el juicio profético que le fue confiado, aún en los tiempos difíciles. Roguemos al Señor. Todos te lo pedimos, Señor, para que cuantos sufren los efectos de enfermedades y limitaciones
experimenten el poder salvador de Jesús que actúa con autoridad en los que sufren, siendo para ellos médicos, medicina y sanación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que nuestras familias y comunidades florezcan cada día las virtudes del diálogo y la colaboración recíproca, tan necesarias para servir al Señor. Roguemos al Señor. Todos te lo pedimos, Señor, para que cuantos participamos en esta Eucaristía, los que están en sus casas, en sus hogares, venzamos nuestras incoherencias y seamos testigos creíbles ante quienes nos observan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos, Padre, la sabiduría necesaria para dirigirte siempre una oración según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, es el momento del ofertorio, el momento en que ofrecemos el pan y el vino ante el altar de Dios, ante la presencia de Dios. Junto al pan y junto al vino ofrezcamos nuestras vidas, ofrezcamos nuestras familias, ofrezcamos a nuestros profetas, nuestros sacerdotes. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti desde las tinieblas a tu luz admirable, proclamamos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Todos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, difuntos, que han ido a la presencia de Dios, a quienes ustedes colocan aquí en los comentarios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo, mi cariño de paz fraterno para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por custodia de nuestra sangre.
Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta Eucaristía, por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite vivir. Vamos a darle gracias a Dios porque nos regala este día, su palabra. Nos invita a hacer caso a los profetas. Nos invita a hacer caso a la predicación de la palabra de Dios. Si no hacemos caso, Dios pedirá cuentas. Y Dios pide cuentas completas. Que ustedes y yo podamos, tanto el sacerdote, predicar palabra de Dios, como el pueblo hacer caso a la palabra de Dios. Decimos todos: Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos jóvenes santos. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos niños santos. Señor, danos muchos niños santos. Señor, danos tu paz. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Nos vemos mañana, no olviden, 8 de la mañana, el estreno de la Santa Misa. No faltes, te esperamos todos los días de la semana, hay misa, Dios mediante.